Uno de los temas que más se discuten en la actualidad, tanto en España como en los países europeos y del mundo desarrollado en general, es el problema de los sindicatos de clase, como se suelen apellidarse de sindicatos de clase, y la función que deben ejercer respecto pues, a la patronal o al propio gobierno y precisamente qué defensa de los trabajadores realizan. En España pues, hemos vivido recientemente 3 huelgas generales en los últimos 2 años y por lo tanto a raíz de esas huelgas y de su relativo éxito o fracaso se discute el papel que pueden jugar los sindicatos o que han jugado y qué papel deberían jugar según determinados analistas. Y para entender mejor lo que es la idea de un sindicato, pues hay que remontarse pues, a su origen. De hecho, pues los sindicatos en sus orígenes pues, son agrupaciones de trabajadores en el contexto pues, de la sociedad industrial, ya que una vez liquidados los gremios, es decir, las agrupaciones de trabajadores de un mismo sector dentro del antiguo régimen, pues los trabajadores proletarios de alguna manera están desprotegidos frente a los patronos y por lo tanto los sindicatos son una forma en la que tienen los obreros de organizarse y de luchar por mejorar las condiciones de trabajo. De hecho, Marx en el Capital cita a los sindicatos, a las trade unions en el contexto de Inglaterra y señala pues, su labor a la hora pues, de mejorar las condiciones de trabajo, reducir la jornada laboral, retirar a los niños el trabajo infantil tan pesado y tan oneroso. Pero esto es importante, estos sindicatos, estas trade unions, para ejercer su papel realizan pactos dentro de cada empresa. Es decir, la idea de los sindicatos en este contexto no tiene nada que ver con una clase obrera universal ni con ningún proletariado universal, sino que van trabajando empresa por empresa. ¿Dónde surge precisamente la idea de que los sindicatos han de representar a la clase obrera o incluso ya en el límite a los trabajadores de todas clases? Pues surge precisamente en el contexto de la Asociación Internacional de Trabajadores y de la Internacional Obrera. Como bien sabemos, Internacional pues que sufrirá graves divergencias, primero con los anarquistas, Bakunin frente a la idea de Marx, por ejemplo, luego en la Segunda Internacional los socialdemócratas se separarán y en la tercera ya directamente los comunistas, dirigidos por Lenin, se separarán de la socialdemocracia del renegado Kautsky. Y entonces es en este contexto en el que surge la idea de que los sindicatos representan a la clase obrera proletaria, entendida como proletariado universal, recogiendo aquella fórmula de Hegel del espíritu absoluto. Es decir, el proletariado sería una suerte de positivización de ese espíritu absoluto hegeliano, clase universal que redimiría a los hombres que sufren la alienación pues, del trabajo asalariado y que solo en la sociedad comunista podrían regenerarse, surgir como el hombre nuevo, expresión que curiosamente pues, la acuñó San Pablo, al igual que la de la alienación del marxismo, como hemos hablado ya en otras ocasiones. Pero la cuestión es que esa idea de la clase obrera y de los sindicatos como representantes suyos surge en este contexto y es precisamente la que le otorgará el papel revolucionario a los sindicatos. Como decía Lenin, la huelga general revolucionaria llevada a cabo por los sindicatos es la antesala de la revolución. Es decir, Lenin distingue entre lo que es la lucha sindical o económica por reivindicaciones concretas frente a la lucha revolucionaria o política para acabar con el capitalismo e instaurar el socialismo. Y sin embargo, cuando triunfa la revolución bolchevique y se funda la Unión Soviética, otros movimientos que se dicen obreros, como los fascismos y nacionalsocialismos de entreguerras, copian la idea que tiene la Unión Soviética de convertir a los sindicatos en funcionarios del Estado y una parte más del organismo estatal que abarca toda la sociedad. Como bien sabemos, la Unión Soviética lo que quería era pues, eliminar pues, el capitalismo y fundar un nuevo tipo de sociedad en la que fuera el Estado el que dirigiera la economía planificada. Y dentro de esta planificación estaban incluidos, como no, los sindicatos. Entonces la idea de que los sindicatos están vinculados al partido único la copiarán los fascismos y nacionalsocialismos que hemos citado, pero a su vez también la socialdemocracia tras la Segunda Guerra Mundial.
en toda Europa occidental la socialdemocracia pues será una fuerza política que busque contrarrestar los movimientos revolucionarios comunistas en el contexto de la Guerra Fría, y la mejor manera de desactivar esos movimientos es la de domesticar a los sindicatos, convertirlos en correas de transmisión de la socialdemocracia triunfante. En España, por ejemplo, el nacionalsindicalismo de la Falange, que amenazaba con una auténtica revolución, pues fue convertido pues en una suerte de sindicato vertical. Vertical ya no solo en tanto que dependía del movimiento nacional que estaba dirigido por Franco, sino también vertical en el sentido que quería organizar pues todo el proceso de producción de un bien, desde la extracción, por ejemplo, del carbón, pues hasta su transformación y luego ya su venta como bien de consumo o cualquier otro. Y precisamente una vez que cae la Unión Soviética y que se demuestra que su modelo de Estado y de economía no era viable, pues la idea de unos sindicatos como representantes de la clase obrera pues es puramente ficticia. Y es más, en el contexto de unas sociedades capitalistas del bienestar, donde las grandes empresas, por cuestiones económicas de coste-beneficio, han sido trasladadas a otros países, y por lo tanto la carga de trabajo objetiva dentro de esas sociedades ha disminuido considerablemente, pues ya no existe propiamente un proletariado o una clase obrera fuerte que pueda oponerse al capital en abstracto, sino que más bien lo que existe a día de hoy pues son una serie de trabajadores que tienen una serie de, no de privilegios, sino de beneficios, de estabilidad en su puesto de trabajo, frente a otros trabajadores que son desempleados de larga duración y que no pueden acceder a los puestos de trabajo porque ya están copados por otros trabajadores. Y por lo tanto los sindicatos se convierten pues de alguna manera en defensores de esos trabajadores frente a los que no pueden trabajar. Entonces el problema fundamental que tienen los sindicatos es que, pese a que firman convenios colectivos que vinculan a todas las empresas del mismo sector, da igual que sean grandes empresas que pueden contratar a mucha gente, o que sean pequeñas o medianas empresas que para poder ofrecer un puesto de trabajo necesitan grandes beneficios y que no podrían permitirse, esa es la cuestión, pagar las cuantiosas indemnizaciones en caso de tener que despedir a alguien porque el negocio vaya mal. Entonces la dialéctica está planteada realmente pues como en el inicio de lo que fueron los sindicatos. Es decir, los sindicatos no defienden a una clase obrera que es puramente metafísica, sino que defienden en el fondo a los trabajadores que ya están trabajando, lo cual se acerca mucho pues a lo que se decía en tiempos pues de lo que eran los sindicatos originarios, es decir, pues organizaciones que defienden a los trabajadores dentro de cada empresa.